tardes, profesor. Mi nombre es Angie Cabrejo Moreno. Voy a hablar sobre el concepto intercultural referente a la población afroperuana. El Perú alberga una sociedad con gran diversidad cultural, variedad de culturas que comparten un territorio con sus respectivas tradiciones y costumbres. No obstante, a lo largo de nuestra historia, numerosas poblaciones han sido subvaloradas debido a la forma en que ha estado organizada nuestra sociedad, que ha producido formas de relaciones jerárquicas, discriminatorias y excluyentes. En caso de la población afroperuana, que ha sido por mucho tiempo invisibilizada, así como su aporte a la historia y a la cultura nacional, todavía hoy heredan una secuencia de imaginarios y representaciones involucradas con la desventaja de la esclavitud colonial, la discriminación y el racismo nuevo contemporáneo. Es por eso que las mujeres afroperuanas resisten y crean expresiones de cultura viva con el objetivo de poner fin al insulto racista, de las agresiones sexuales y en especial bajo la iniciativa de predisposición sexual. El enfoque intercultural pretende impulsar la convivencia entre los individuos y las diferencias de culturas y creencias por su medio de una mirada centrada en el individuo como protagonista y titular de derechos. Según el Ministerio de Cultura del Perú, la interculturalidad es una práctica de respeto y valoración de nuestras diferencias. La interculturalidad no se puede comprender como un intercambio de culturas y creencias distintas. Es por ello que se debería implementar un diálogo crítico que cuestione las interacciones de diferencias entre culturas. Por esa razón existe la necesidad de acabar con aquellas discriminaciones y violencias de género que vulneran los derechos e igualdad de la cultura afroperuana. Gracias. Buenas tardes, docente. Este ensayo tiene como tema el racismo y el sexismo, problemáticas antiguas que persisten en una sociedad contemporánea. Se sabe que la discriminación es un problema que afecta a la sociedad peruana. Las principales manifestaciones de esta discriminación es la negación de servicios y el trato diferenciado. Un artículo periodístico habla de 3 casos de discriminación debido a que las personas afectadas eran afroperuanas y mujeres. La controversia respecto al artículo periodístico es si se considera correctos los actos de discriminación cometidos contra esas 3 mujeres. En mi opinión, no consideramos correctos los actos de discriminación y racismo cometido contra ellas. Si nos enfocamos en los términos ciudadanía y conceptos y aspectos históricos, el racismo es uno de los factores transversales que limita los derechos de las mujeres afroperuanas y está íntimamente relacionado con la violencia de género. Ser ciudadano significa ser un miembro pleno de la comunidad, con los mismos derechos y oportunidades de influir en cualquier ambiente social. Según el autor Sabater, la ciudadanía democrática es la forma de organización social de los iguales frente a las antiguas sociedades tribales formadas por idénticos y las sociedades jerárquicas que imponen desigualdad entre los miembros de la comunidad. En ciudadanía hablamos de lo que tenemos en común con los demás, no de lo que nos diferencia de ellos. La diversidad es un hecho, pero sabemos que la igualdad es una victoria social, es decir, un derecho. Ahora, si nos enfocamos en los aspectos históricos, existe como una línea de tiempo en la que se visualiza ciertos términos. Para empezar, tenemos la antigua Grecia. Aquí es donde nace el término ciudadanía y democracia. El Imperio Romano es el aporte donde se hizo la construcción del código legal para regir la vida en forma a comunidad. También tenemos la Revolución Francesa, aquí es donde surge la Declaración de los Derechos del Ciudadano, el Estado-Nación, aquí nace la idea de identidad personal. También tenemos el voto femenino. Esto se da en el siglo XIX y como su mismo término lo dice, cualquier persona dependiente del sexo, sepa o no escribir, tenía el derecho a la votación. También está la jornada laboral. Aquí se daba el trabajo solo por 8 horas, lo cual sirvió para regularizar ciertas jornadas. También tenemos el término multiculturalismo, que es un término que se basa en el pensamiento de la protección de identidad y cultura, la cual garantiza la libertad de todos. En modo de resumen, la sociedad ha mostrado un gran desarrollo en su historia, y es muy obvio porque si comparamos nuestra actual sociedad con la antigua, han pasado y existen muchas diferencias. El progreso también es un avance en tanto como pensamiento y como ser racional. Sabemos
y juntos podemos ayudar a erradicar los casos anteriores u otros que existen. Solo es cuestión de poner a práctica la ética y los términos que se han expuesto. Gracias. Me presento, soy la estudiante Mayra Alejandra López Poscas de la carrera de Psicología. Para empezar, la discriminación es un grave problema que afecta a la sociedad peruana, puesto que más de la mitad de los peruanos sienten que han sido discriminados, puesto que la principal manifestación de la discriminación es la negativa a prestar servicios o a ser tratados de maneras diferentes, contrariamente a los estereotipos o prejuicios. La discriminación se manifiesta en acciones concretas que restringen el ejercicio de los derechos de cada uno, puesto que este fenómeno está íntimamente relacionado con la exclusión social, especialmente contra las comunidades indígenas, afroperuanas y rurales del Perú. Hay muchos tipos de discriminación, pero las más comunes son la discriminación por raza, en este caso son las 3 mujeres afroperuanas, discriminación por sexismo, discriminación por ideología, entre otros. Es por ello que nuestro tema controversial es la violencia de género, racismo y discriminación. Nuestra controversia respecto al artículo periodístico es si consideras correcto los actos de discriminación cometidos contra las 3 mujeres afroperuanas. En nuestra opinión, no consideramos correctos los actos de discriminación y racismo cometidos contra las 3 mujeres afroperuanas. Para empezar, el valor social de la democracia se basa en la igualdad y se muestra que cada uno de los peruanos puedan verse y tratarse como iguales. También que la participación de todos es tomada en cuenta para una solución en problema en común. En este caso, aunque las normas discriminatorias por razón de género, por razón de racismo, entre otros, son perjudiciales de por sí, son las más agravadas y son las más comunes. Por eso exigimos al gobierno que tomen en cuenta, que pongan mano dura para estos tipos de actos de discriminación y que la población no se quede callada y que denuncien para que podamos vivir en armonía. El racismo y el sexismo son problemáticas que han estado presentes durante un muy buen tiempo. Si queremos mirar un poco más atrás en el pasado, podemos ver que a la mujer no se le tenía en cuenta en eventos importantes y a las personas de color se les trataba como objetos o como animales. Quizás actualmente existen derechos que permiten que todas las personas sin excepción tengan las mismas oportunidades y puedan ser tratados correctamente. A pesar de esto, existen personas que violentan y transgreden los derechos de otras personas. Existen muchos casos de cómo simplificar estas problemáticas, pero esta vez mencionaremos 3 casos de mujeres afroperuanas. El primero es de Ernestina Ochoa, quien fuera confundida por una delincuente. Esto debido a que la única justificación que se encontraba era que era de color y que se veía como una delincuente. El segundo es de María Palma, quien fuera sexualizada y acosada, y al ser una mujer afrodescendiente, se le tildaba de loca o extraña cuando trataba de defenderse. Y el último es de Lilian Olivares, quien fuera abusada sexualmente, y al tener miedo del qué dirán y al no tener apoyo suficiente, se quedó callada. Existen muchas formas de explicar el por qué estos actos son incorrectos, inmorales e inaceptables, pero esta vez lo explicaremos en base al tema de Estado y sociedad en el Perú. El Estado de Derecho. El Estado busca la protección de sus normas y de sus leyes. Estas están plasmadas en la Constitución Política de nuestro país, siendo su principal función lograr la correcta convivencia de los ciudadanos y lograr que todos estos gocen de las mismas oportunidades. Los autores Gisela Fernández y Gustavo Zambrano nos muestran que los 3 primeros artículos de nuestra Constitución respaldan los derechos humanos. Ahora, ¿qué es el ciudadano? Bueno, el ciudadano debe acatar las normas y leyes impuestas por el Estado. Además, debe hacer respetar sus derechos y los derechos de los demás. Pero, ¿qué pasa cuando un ciudadano transgrede los derechos de otros, como es el caso de los 3 casos anteriormente mencionados? Bueno, en estos casos, el Estado debe cumplir otra de sus principales funciones, que es buscar las sanciones correspondientes para todo aquel que intente dañar la dignidad de otra persona. Esto con el fin de buscar respaldar los derechos humanos y sus normas.
De todo esto podemos concluir que todo acto que busque transgredir los derechos humanos es totalmente incorrecto. Casos como los de las 3 mujeres afroperuanas donde sus derechos fueron vulnerados al sufrir racismo y sexismo nos muestran que se busca normalizar estereotipos discriminatorios y en donde se busca excluir a las personas por ser distintas. Si casos como estos siguen en aumento, terminaremos creando una sociedad incapaz de convivir correctamente con personas distintas a nosotros y en donde los derechos humanos sean vulnerados cada día. Quizás no falte mucho para construir una sociedad correcta, adecuada y donde ningún derecho humano sea vulnerado, pero está en nosotros poner en práctica la ética y la moral con el fin de crear una sociedad que quizás aún es irreal o idealizada. Estimado profesor, recibe usted mi cordial saludo. Quien le habla es la estudiante Vanessa Analí Ortiz Bravo. En esta oportunidad es de mi agrado hablar sobre mi postura ante el caso de 3 mujeres, 3 historias, violencia de género y racismo, el doble peso de la discriminación en contra de la mujer afroperuana. Iniciamos. El racismo y abuso de los derechos hacia la mujer con descendencia afroperuana, a pesar de los años, aún se sigue practicando en el presente de nuestra población, llegando a afectar a una gran cantidad de ciudadanos, causándoles traumas psicológicos y trayendo consigo la violencia entre personas. Existen muchos tipos de discriminación actualmente en el Perú, pero los más conocidas son la discriminación de raza, racismo, discriminación del sexo, que es conocido como el sexismo, discriminación por la orientación sexual, entre otras más. Bueno, debido a estas problemáticas llegamos a la siguiente pregunta controversial. ¿Consideras correcto los actos de discriminación cometidos contra la mujer afroperuana? Defendiendo mi postura, no considero correcto los actos de discriminación y racismo cometidos contra la mujer afroperuana. A continuación defenderé mi postura con el tema de la democracia, Estado de Derecho. Como bien se sabe, el Estado de Derecho es el pilar fundamental para frenar la discriminación y el racismo en el Perú, ya que se encarga de velar por el cumplimiento de las leyes, tomar medidas contra los abusos y fomentar el desarrollo de valores y actitudes que respalden los derechos humanos de toda la población por igual, sin importar su condición. Bueno, según los autores Fernández y Zambrano, en el año 2010 indican que en el Estado peruano nuestra Constitución señala en sus artículos número 1, 2 y 3 los elementos que evidencian la apuesta por el respeto irrestricto de la dignidad humana. Esto quiere decir que se debe respetar los derechos humanos de todas las personas, pero en especial de las niñas, de las adolescentes y las mujeres, para que vivan una vida libre de violencia física o sexual, sin discriminación, sin racismo y en igualdad de circunstancias. Mi pregunta para ti que me observas es la siguiente. ¿Consideras que el Estado de Derecho está haciendo correctamente su trabajo para frenar este tipo de situaciones reprochables? Esto ya te lo dejo a tu criterio.